Ecopetrol nació hace 69 años como la empresa colombiana de petróleos. El nombre de la dignidad y la soberanía energética de un país, en especial de una clase obrera que la luchó por 3 años en una huelga que inició en 1948. Desde su nacimiento, Ecopetrol ha sostenido la economía de Colombia históricamente. Ha generado cerca del 10 al 15% de los ingresos de la nación. Responde por el abastecimiento de combustibles de todo el país y participa en todos los negocios de la cadena de producción y explotación del petróleo. Exploración, perforación, producción, transporte, refinación y comercialización. Desde la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el año 2003, Ecopetrol perdió la soberanía y la autonomía sobre el petróleo colombiano y pasó a ser una empresa más que debía competir en el mercado para poder explotar el petróleo que nace del suelo colombiano. A partir de ese momento nos empezaron a invadir o a colonizar multinacionales que se apropiaron de ese recurso natural tan preciado. Y es allí donde Ecopetrol sufre una transformación en la cual, para ejemplificarlo un poco, es como si tuviésemos un terreno muy grande que no se puede vender todo el tiempo porque saldría muy costoso y tú decides lotearlo o porcionarlo para que lo puedan comprar diferentes compradores, valga la redundancia. Eso es Ecopetrol en este momento. Una gran extensión del negocio de los petróleos en el mundo, pero que está dividido en diferentes lotes llamados filiales. Estas filiales son fácilmente vendidas o comercializadas en el mercado y claramente son un negocio rentable para algunas personas. Ese es el tema del video de hoy. El video de hoy se llama Cenit, la gran joya de la corona. No se vayan. Un saludo, amigos y amigas de El Sindicalista. La tarde de hoy me encuentro con Edwin Castaño. Él es expresidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo y actual secretario nacional de la Inclusión y Juventud de la Junta Directiva Nacional. Él me va a acompañar a hablarles un poco sobre este tema de Cenit y el riesgo en el que se encuentra la industria petrolera o mineroenergética con una posible venta o enajenación de este activo. Así que un saludo, Edwin, adelante. Un saludo para ti, Juan David, para felicitarte primero que todo por este grandioso programa del Sindicalista. Creo que es un medio alternativo para que los trabajadores y trabajadoras de Colombia y del mundo conozcan la realidad de las situaciones. Creo que pasamos a otra era y es la era de la información en la cual creo que es el mejor. Para nosotros es importante este medio de comunicación. Y el mensaje para ti, para todos los trabajadores y trabajadoras, es que la organización sindical pues, se encuentra en estos momentos en conflicto, los trabajadores del segmento del transporte, y qué bueno que en este programa ahondemos un poco en conocer cuál es la situación de nuestra empresa, de Cenit, y cuáles son las pretensiones del gobierno nacional en medio de una pandemia. Muy bien, gracias, Edwin. Igual este espacio es suyo también y de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Pero entonces empecemos, Edwin. ¿Qué es el Grupo Ecopetrol? Bueno, el Grupo Empresarial Ecopetrol, primero hay que distinguir algo. Ecopetrol fue creada a través de del Decreto Ley 30 de 1951. Y luego a través de que el decreto 2027 de ese mismo año se le dio el carácter de empresa comercial e industrial del Estado colombiano. Básicamente una empresa adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
Luego, Ecopetrol, a través de el artículo 33 del decreto 1760 del año 2003, se le cambió su naturaleza jurídica, pasando a una sociedad de economía mixta al derecho privado mediante el decreto 1118 del año 2006, en la cual democratiza y se le da participación accionaria a la empresa para poder vender hasta el 20% de las acciones. Cabe recordar que hasta el momento Ecopetrol, a través del Estado colombiano, que fue quien promulgó dicha ley, se ha vendido el 11.5% de la empresa, faltando un 8.5% que es básicamente donde el gobierno nacional de Iván Duque quiere pegarse para vender el otro porcentaje que está por decreto ley, el cual pues ya había manifestado, el decreto 1760. Entonces, a través de este grupo empresarial se crearon o desmembraron la empresa colombiana de petróleos en 29 empresas y básicamente pues en el segmento de transporte está CEN, en el segmento de la refinación está Reficar, en el segmento de los biocombustibles está la empresa Bioenergy, Ecodiesel, está también dentro del segmento de producción, ya hay una serie de empresas como Pocol, que tiene su pues, operación en Colombia, pero su domicilio está en las Islas Caimán. Tenemos Ecopetrol Brasil, Ecopetrol Perú, Ecopetrol América, que es la que está en el Golfo de México y en Estados Unidos, y el resto de filiales que son algunas bancas de inversión y algunas empresas pequeñas en donde básicamente Ecopetrol triangula algún tipo de operaciones financieras o de pronto de servir de respaldo en la creación de alguna nueva filial y subsidiaria en la cual cumplen con el ordenamiento comercial colombiano para poder tener estas empresas como de palanca para poder entregarle acciones y así operar Ecopetrol en otros tipos de filiales. Bien, muy bien, creo que es una explicación bastante completa. Pero bueno, hablemos sobre la que nos preocupa mucho en este momento, que es Cenit. Cenit es también filial de Ecopetrol y tengo entendido que se creó con un capital, un presupuesto muy bajo de 10 millones de pesos y le dieron a administrar unos activos en ese momento de 13 billones, ahora que son 18. Explíquenos a mí y a quienes nos escuchan qué es eso de Cenit, en qué consiste. Bueno, Cenit fue creada a través del decreto 1320 del año 2012, donde básicamente se crea una empresa, se constituye una filial del segmento del transporte y del almacenamiento de hidrocarburos, tanto para operar en Colombia como fuera de ella. O sea, Cenit tiene también un radio de acción donde puede contratar la operación o el almacenamiento de hidrocarburos en cualquier parte del mundo. A través de ese decreto, obviamente se crea la figura jurídica de Cenit y Ecopetrol la creó con un capital suscrito de 10 millones de pesos. Meses después de haberse creado Cenit, esta empresa se le transfieren activos de Ecopetrol por casi 13.2 billones de pesos. Todos estos activos, que son terminales, oleoductos, las redes de poliductos que hay en todo el trazado nacional, las estaciones, todo lo que es el sistema de logística y transporte y almacenamiento se le transfirió, esos activos se le transfirieron a Cenit y obviamente en desdeño de Ecopetrol, toda vez de que no se justifica de que el personal directo de Ecopetrol hoy es quien opera y quien mantiene esas instalaciones o esos terminales o esos tubos y en justificaciones, en reuniones hemos justificado que para nosotros es una filial estratégica que se creó básicamente para hacer un activo en venta en el futuro. Y eso es lo que se está visionando porque a través de un decreto que acaba de emitir el presidente Iván Duque, que es el decreto 811, pues abre la puerta
a que se vendan activos que hoy son rentables porque el segmento del transporte, como Cenit, es obviamente la que le da el flujo de caja de Ecopetrol en estos tiempos de crisis. Decimos por qué es el segmento más atractivo para los inversionistas. En el año 2019, el EBITDA, que es las ganancias o las utilidades que generan antes de pagar los impuestos y todas las transferencias que deben de hacerse, esta empresa ganó 10 billones de pesos el año 2019. O sea, básicamente somos un monopolio, eso hay que decirlo. Cenit es una empresa única en el país, pero que obviamente está en el apetito de los inversionistas, porque es una empresa que luego de sacar todo lo que son impuestos y todo lo que son rentas y todo lo que son emulaciones que tiene que pagarse, líquidamente le queda a Cenit alrededor de unos 4.5 billones. O sea, quien adquiera un activo como Cenit, básicamente va a ir ganando porque, primero que todo, el petróleo no se va a acabar. Los derivados que hoy surten, que surtimos en todo Colombia, no se van a acabar porque la transición energética en Colombia va a demorar demasiado. Entonces, este es un segmento muy importante que apetece, por eso es que decía el senador Luis Fernando Velasco. ¿Quiénes son los tiburones que están atrás de Ecopetrol? ¿Quiénes son los tiburones que están atrás de Cenit y de otras empresas de Colombia que cotizan en bolsa? Señor viceministro, cuéntenos eso y le pido al Congreso que hoy deberíamos terminar con una proposición pidiendo que este decreto se derogue y que le cuenten al país y que se debata en el Congreso qué es lo que quieren vender y qué es lo que quieren comprar. Porque obviamente lo que se quiere aquí vender es un activo que le da utilidades y rentabilidades no solamente a Ecopetrol, sino al Estado colombiano. Déjeme decirle, Cenit dio en el año pasado 50.000 millones de pesos colombianos en inversión social. O sea, pasando esta empresa a un tercero, va a ser muy poco lo que le va a aportar hacia sus comunidades donde tiene injerencias, sus operaciones. Es una empresa que está proyectada para transportar alrededor de 2 millones de barriles y cuenta con 9.000 kilómetros tanto en oleoductos como en poliductos y en todas las instalaciones. Tenemos los principales terminales de exportación como Escoveñas, tenemos un terminal también en Buenaventura y tenemos otro terminal de importación o de exportación por Tumaco. Aparte que tenemos Pozos Colorados, que tiene una infraestructura desde Pozos Colorados hasta Barranca Bermeja, donde se puede transportar hidrocarburos en su viceversa, tanto desde Barranca Bermeja hasta Pozos Colorados y desde la refinería de Cartagena también hasta estas instalaciones. Entonces, Cenit hoy cuenta con unos billonarios activos donde su deuda no supera el 1.7 billones, o sea que es una empresa que está totalmente saneada por parte de Ecopetrol. ¿Por qué podríamos entonces asociar a Cenit para Ecopetrol como la joya de la corona o una joya de la corona para la nación o el Estado colombiano? Cenit es una joya que efectivamente le entrega unos billonarios recursos a Ecopetrol en las utilidades que genera anualmente, que se refleja más o menos en el 32-35% de los ingresos netos de Ecopetrol, y que sacando un activo de estos, pues obviamente se reduciría mucho más. ¿Qué le quedaría a Ecopetrol? Pues básicamente un cascarón lleno de deudas, porque Ecopetrol es la casa matriz, pero entrega empresas saneadas, tanto Cenit como todas sus filiales, en las cuales pues me refería anteriormente. O sea, que la deuda le queda a los colombianos y la pulpita del negocio le quedaría a los privados. Qué paradoja. Entonces, con este panorama, ¿en qué afectaría al pueblo colombiano que se vendiera una empresa como Cenit? Bueno, afectaría primero que todo, esto es un efecto cascada. Si Cenit ya no le generaría esas utilidades a Ecopetrol, pues obviamente serían menos los recursos que entrega nuestra empresa
al accionista mayoritario, que es el Estado colombiano, donde tiene una participación del 8.5%. Entonces, al entrarle menos recursos vía utilidades de la empresa, pues obviamente todo el impacto social que genera también esto, serían menos los recursos que irían en las políticas del gobierno, políticas sociales, en políticas de saneamiento básico, ambientales, en temas de vías, todo lo que se refiere de infraestructura y de inversiones que hace el Estado colombiano, pues serían menos los recursos que entrarían vía Ecopetrol, porque obviamente ya estos recursos se los llevaría un tercero. Bien, y bueno, Edwin, entiendo que en estos momentos la situación laboral de los trabajadores de Ecopetrol que han venido prestando su servicio a este tema del transporte está en riesgo y que también se han iniciado algunas acciones pues por parte del movimiento obrero, del sindicato, para poder frenar esto. Adelante para defender a Ecopetrol. Ecopetrol no se vende, se defiende. Atrás la venta de Ecopetrol. Atrás, atrás, atrás. Los obreros rechazamos el decreto 811. Cuenten con nosotros, compañeros, porque vamos a vencer. Y aquí seguimos firmes. Pónganos al tanto de qué se está haciendo y qué puede hacer el resto de organizaciones y el resto de sociedad colombiana para defender o para apoyar la producción de petróleo con una empresa que sea, de la cual sea dueña el Estado y no un privado. Sí, es mucho más fácil que se dé una discusión, sea en el Congreso o vía directamente lo que está haciendo Iván Duque de promulgar decretos para vender directamente activos del Estado, caso ISA, CENI, Ecopetrol. Entonces, es mucho más fácil entregarle a un inversionista, a una banca de inversión, entregarle a unos fondos de pensión, porque obviamente CENI es el aperitivo, es la cereza que le hace falta a ese pastel, y obviamente entregarle unos activos saneados es básicamente entregarlos sin problemas, sin sindicatos, con trabajadores ya vinculados mediante otra modalidad hacia esta empresa, que hoy lo que quiere básicamente es hacerle unos ofrecimientos económicos, los cuales no llenan lo que está establecido en los derechos que tienen esos trabajadores que hoy operan esas estaciones o oleoductos, que hacen todo el proceso de operación vinculados con Ecopetrol, que tienen un contrato con Ecopetrol y que básicamente ellos perderían unos derechos que hoy están en la Convención Colectiva de Trabajo, toda vez de que no hay una sustitución patronal, sino que lo que hay es una nueva relación laboral, la cual queda a merced de CENI, que en cualquier momento pues, se les quita a sus trabajadores su estabilidad, su derecho a la salud, su derecho al plan educacional. Obviamente no llenan todas las expectativas económicas de los trabajadores. Los trabajadores hoy están en protesta pacífica, donde están en sus sitios de trabajo, donde están haciendo una protesta que es como está estipulado en la ley y en la Constitución, en el derecho que nos da también de protestar pacíficamente, y donde básicamente es llamar la atención a que entre el gobierno, el sindicato y la empresa Ecopetrol se sienten a resolver un problema que lo ha generado la misma Ecopetrol, toda vez de que a través de presiones, a través de llamados, ahorita les están imponiendo cartas a los trabajadores, todos esos tipos de presión lo que le generan a los trabajadores miedos, temores, le infunden una cantidad de zozobra, y lo que básicamente lo que quieren es llevarse estos 422 trabajadores que hacen parte de la operación de esa red de oleoductos y poliductos, transferirlos directamente a la empresa CENI con una relación laboral allá, donde básicamente estos trabajadores quedarían desligados de Ecopetrol, y donde ese es el
el rechazo y el reclamo que hace la organización sindical. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente estamos en la organización hemos planteado organizar un foro, un diálogo nacional en torno a dar una discusión en el caso de Ecopetrol y de CENI, porque son los activos que hoy tiene el Estado colombiano para coger y vender, lo mismo que ISA. Entonces aquí nos tenemos que dar entre las diferentes organizaciones sindicales, Sintraelecol, la USO, y todo el sentir social y sindical de que estos son los activos los cuales no podemos permitir que nos los vendan. Es en ese diálogo político donde tenemos que vincular a senadores que han sido defensores de los activos del Estado colombiano, como Luis Fernando Velasco, el doctor Robledo, Alexander López, el mismo Gustavo Petro, todos los compañeros que hacen ese bloque de las FARC también, que obviamente están en el Senado, y que tenemos que generar lo que alguna vez llamamos el Frente Unidos por Ecopetrol, defienda lo que es tuyo, es defender estos activos para el Estado colombiano, para nuestros hijos y para las generaciones, y en la cual hoy queremos felicitar a esos trabajadores que valerosamente tomaron la decisión de hacer una reclamación, de que no permiten en estos momentos de que sean menospreciados, sus derechos sean echados a un saco roto. Esos trabajadores están hoy parados, como decimos coloquialmente, están parados en la raya en una protesta pacífica, y lo que queremos es que los diversos movimientos sindicales y sociales, étnicos, indígenas y afros, los estudiantes, apoyen, porque estamos en la defensa de unos activos que son de todos los colombianos. Estos activos no nos pertenecen a los trabajadores de Ecopetrol. Estos activos son del Estado, y como son del Estado, son de todos los colombianos. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos para que unidos en protesta salgamos en defensa de un patrimonio como es Ecopetrol y como es CENI. Hoy tenemos que hablar de esa defensa férrea, y obviamente desde aquí le mandamos a todos esos trabajadores en las 52 estaciones en lo largo y ancho del país nuestro abrazo solidario y toda nuestra participación y toda nuestra vocación para salir adelante. Estamos en la defensa, lastimosamente estamos en medio de una pandemia donde estamos bloqueados nacionalmente para poder, pero obviamente este es un llamado también que hacemos a todos los trabajadores de campos de producción, a los trabajadores de refinerías y en exclusiva también para los trabajadores que trabajamos hoy como contratistas para Reficar. Este puede ser también un campanazo de alerta en el cual, si no nos ponemos nosotros desde ahora a trabajar en defensa de nuestros puestos de trabajo, puede ser la misma medicina de lo que ocurra con los compañeros que están al servicio de CENI bajo un contrato comercial entre Ecopetrol y CENI. Aprovechando que menciona aquellos sectores de afro, indígenas, y partiendo de esa secretaría en la que usted trabaja en la USO, que es la de Inclusión y Juventud, enviar un mensaje a todas esas personas o grupos minoritarios que muchas organizaciones, incluyendo la nuestra, no son muy visibles, que son los jóvenes y las mujeres. ¿Qué mensaje daría para la inclusión y la participación de estos grupos? Bueno, desde la Secretaría de la Mujer, la Inclusión y la Juventud, este es un mensaje donde básicamente nuestra organización sindical lo llama a que nos den esa mano que hoy necesitamos. Nosotros sabemos de las nuevas ideas, de las nuevas iniciativas que tienen las juventudes hoy, de ese empuje, de ese ejemplo que nos han dado de lucha y de constancia en las pasadas manifestaciones y protestas que hicieron los estudiantes en salvar la educación pública. Nos dieron a los trabajadores unas lecciones
donde básicamente nosotros hoy los llamamos a que juntos, como esta organización sindical que ya va a cumplir 100 años de lucha, lo que queremos es sumar para que entre todos defendamos un patrimonio público como es Ecopetrol y como es ENI, a todo lo que son las comunidades indígenas, igualmente que siempre han estado o siempre estamos en hermanamiento, porque esta organización sindical también ha tenido esa vocación social y hemos estado también apoyando las diferentes mingas a nivel nacional. Lo mismo a las mujeres es que hoy defiendan o defendamos dentro de esta secretaría, nos ayuden a incluir, a tener más presencia de las mujeres para que obviamente sean ellas también respetadas en sus derechos y juntos luchemos por una mejor nación, por un mejor país, tanto para ellas como para sus hijos. Bueno, nos queda absolutamente claro cómo estamos gobernados por un grupo, un partido que aprovecha cualquier situación para arrebatarnos y meternos manos en los bolsillos y entregárselos a los grandes grupos económicos y a las personas pues, que en realidad no lo necesitan, puesto que hay muchísimas más necesidades en otras partes. Así que bueno, también el mensaje de apoyo para los trabajadores del sector transporte de Ecopetrol, que mantengan su lucha, que aquí estamos acompañándolos y esperamos también poder apoyarlos en cualquier momento. Muchas gracias, Edwin, por estar con nosotros, por tu disponibilidad. Así que bueno, los invito a que si tienen alguna duda o alguna propuesta para defender CENIT o los activos del Estado, se comuniquen conmigo, yo puedo hacérselas llegar a Edwin y a demás miembros del sindicato para que la planteemos y podamos juntos defender lo que es nuestro. Así que ya saben, quiero cerrar con esta frase: solos llegaremos más rápidos, pero juntos llegaremos más lejos. ¡Viva la Internacional!